Hagamos un breve recuento, ¿no?, de la evolución democrática de México. Unas comillas de este tamaño para hablar de la democracia mexicana. Pero, digamos, por no remontarme a las culturas madres, vamos rápidamente, en el Imperio Azteca no hubo democracia. El Tlatoani es el que gobernaba, a lo mejor con una junta de notables, pero el Tlatoani era el amo y señor. En el virreinato el amo y señor era el virrey. En el siglo, ya llevamos 200 años del Imperio Azteca y 300 del virreinato, son 500 años sin democracia. Luego, en el siglo XIX, pues con todos los acontecimientos que padecimos, desde la guerra de independencia, la invasión de Barradas, la guerra de los pasteles, la invasión yanqui, Santana regresa 11 veces al poder, después está la guerra de Reforma, después de la guerra de Reforma nos invaden los franceses, instalan a Maximiliano, después de Maximiliano, afortunadamente Juárez lo fusila en el Cerro de las Campanas. Bueno, entonces, pero seguimos el recuento, viene la restauración de la República, terminamos el siglo XIX con una dictadura, bueno, que concluye, pues nada más, que concluye después ya en el siglo XX con una revolución. ¿Cuál democracia en el siglo XIX? Son 600 años. Y luego en el siglo XX, la diarquía Obregón Calles y luego la dictadura perfecta, bueno, hicieron que México no tuviera democracia tampoco en todo el siglo XX. Por eso hemos dicho alguna vez, bueno, yo lo he dicho en contra de lo que ustedes piensan, que la democracia en México comienza con la llegada de la señora Fox a la presidencia de la República. Y estamos hablando de 15 años, o sea, o menos, o sea, creo que es un atentado en contra del Estado de Derecho. Bueno, ahí les va un dato para que lloren. No, bueno, gracias. Para documentar nuestro optimismo, como decía Monsiváis. Nosotros somos una república representativa, democrática y federal desde 1824. Estamos a punto de cumplir los 200 años de república democrática en el 2024. De esos años, solo 32 años hemos más o menos tenido algo similar o semejante a la democracia. A ver, ¿cuáles? 2 años y medio, del 61 al 63, cuando termina la guerra de Reforma, donde había un equilibrio de poderes y al presidente incluso le pidieron la renuncia y se votó en el Congreso, que es con Juárez. Luego 9 años de la República restaurada, después del Imperio. 15 meses del gobierno de Madero, porque Madero llegó electo vía votos. 15 meses, sí. Y luego los últimos casi 20 años, 19 años, de 1997, que es cuando se ciudadaniza el IFE, y llegamos hasta nuestros días. 32 más o menos años en casi 200. Estamos jodidos. Y Estados Unidos desde 1776, que logra, digamos, la independencia de Inglaterra, aunque ya tenía autorizado, digamos, el cogobierno o el gobierno autónomo, bueno, pues estamos hablando de 250 años de diferencia en desarrollo político, democrático y económico con nuestros vecinos del norte. Ahí hay una explicación muy importante para demostrar el origen del atraso mexicano. Durante 70 años vivimos la simulación de la democracia. Había democracia, se hacían elecciones, se contaban los votos, pero todo era parte de y había oposición. Y había oposición, y era un montaje teatral de proporciones épicas. Ningún productor de Hollywood hubiera podido inventar semejante cosa, ¿no? 70 años de una apariencia de democracia. Ratones, locos, urnas embarazadas, robo de urnas, quema de casillas, ¿qué más te ocurre? Bueno, caídas del sistema. Caídas del sistema, etcétera, etcétera. Es cierto que tenemos una democracia más joven de lo que todo mundo pensamos. Claro. Bueno, mapaches, topos, no sé, porque siempre los asocian con los animales, ¿no? Con los roedores. Los roedores con los roedores. Y luego también los presupuestos, ¿verdad? Sí. No solamente en el proceso electoral. Pero es que además, tú ves el proceso de la democracia, de la dictadura perfecta. Yo creo que la genialidad perversa fue que cuando se funda el partido oficial en el 29, lo que hace ese partido y se crea ese sistema es traerse todo lo que era el porfiriato en términos políticos. No, control del poder judicial, control del poder legislativo, control de la prensa. Control de los sindicatos. Bueno, no, espérate, porque lo interesante fue cómo lo hicieron. O sea, todos ellos traen al porfiriato y luego le agregan cierta conciencia social, que eso sí nunca le faltó al PRI durante los 70 años. ¿Cómo era esa conciencia social?
con el corporativismo. Creas muchos sindicatos, creas a la CNC, creas a la CTM. Pero que todas las controlas tú. Ese es lo perverso. Claro. Entonces, sí, no podemos decir que el PRI no haya tenido una sensibilidad social manipulada para garantizarse en el poder y para que no le dijeran que eras como el porfiriato. Tú finalmente sí había el reparto agrario, sí había el respeto a la ley, entre comillas, porque llegaba el aniversario de la Constitución y salían la imagen de Carranza, la imagen de Juárez, somos legalistas, la ley es primero. O sea, Por eso hay temblores en la Ciudad de México. Porque cada vez que sacaban a Carranza y a Villa y los ponían juntos, pues ¿cómo no va a haber terremotos en el DF? ¿No? Y eso es parte de la culpa la tiene el PRI. No, bueno, por supuesto que sí. No los terremotos. Sí. No, claro. No, yo no. Y de todo lo demás. Pero bueno, nos vieron la cara 70 años. Más. Más, pero hablando de la Sí, bueno, dictadura de la perfecta. Y después hubo la oportunidad de la alternancia, en donde quedó la democracia. Ahí sí contó el voto. La gente ya no quería al PRI en el gobierno y ganó el PAN. Y fue un momento de felicidad inaudita para todos los mexicanos. No todos, pero bueno. Quiero decir, yo estaba contento de que tomaran al PRI, pero no feliz de que ganara Fox. Pero por la alternancia, el solo hecho de ver al PRI fuera del gobierno fue motivo de felicidad. Sí. ¿Y qué pasó con la democracia entonces? A partir de entonces, ¿qué sucede? Debió haberse consolidado, justo en el momento de la consolidación, de la creación de instituciones mucho más blindadas, de etcétera, de romper con los corporativismos, de romper con los votos comprados, etcétera, y no hicieron. De perseguir al pez gordo o a los peces gordos. Que fue la gran promesa de Fox. Pero si hacemos un comparativo, por ejemplo, con Porfirio Díaz, iba a decir presidente, no con el tirano, ¿no? Pero sí fue presidente, además fue presidente. Ese sí fue votado. Y fue votado, o sea, nunca llegó después del golpe de Estado. Fue votado. Exactamente, todas las veces. Pero igual de votado que Fidel Castro, ¿no? Digo. No, bueno, sí, no, porque además, conforme a la ley le permitió la reelección indefinida. Sí. Yo sé que entonces caemos otra vez en el asunto de la simulación. Somos un país simulado, no existimos, vámonos. No, pero a ver, a dónde yo voy. A ver, Alexandra y Benito, yo digo, Porfirio Díaz decía quiénes iban a ser los diputados, quiénes iban a ser. Él lo palomeaba, decía quién va a ser gobernador. Y los gobernadores. Y lo siguen haciendo. Es lo que es por eso allá fue. Pero decía Porfirio Díaz, es que me duele Oaxaca, es que me duele Coahuila. Bueno, pues eso es lo que él decía. Pero después, ¿qué sucede? Cuando finalmente acaba la revolución y llega la de Arqueo Obregón Calles, bueno, Obregón es el que dice quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser, aunque hay algunos que se les salen el guacal, como Phil Jurado, digamos, durante los tratados de Bucareli, bueno, la inmensa mayoría la nombraba Obregón o la nombraba Calles, y después, en la dictadura perfecta, los presidentes, los líderes imperiales sexenales, ellos decían quién es el diputado, quién es el senador, quién es el ministro de la Corte, quién es el magistrado, quién es el gobernador, quién es el presidente municipal. Eran los amos y señores del país. Eran el club de amigos del presidente. Y entonces, y luego con lo que tú estás diciendo, que bueno, ¿quién es el que crea, por ejemplo, la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado? Cárdenas. ¿Quién es el que crea la CNC? Cárdenas. ¿Quién es el que crea la de los obreros? Noto cierta la tendencia. CTM, Cárdenas. Sí. ¿Para qué? Para tener aquí el puño de la mano. Las crea y luego se va pervirtiendo. No, pero yo también creo que ahí. ¿Quieres sentarte aquí? O sea, lo que quieres es sentarte aquí. ¿Nacieron pervertidos o se pervirtieron? Se pervirtieron, yo estoy convencido de que se pervirtieron. ¿Tú qué crees? No lo sé, tengo miedo. Nacieron pervertidas. Yo también lo creo, claro que fueron pervertidas. Nacieron pervertidas. A ver, no hubo buenas voluntades, no había buenas voluntades. Perdón. No, ¿por qué? ¿Porque es de Michoacán? No sé, imagínate nada más. De Jaracuara. Jiquilpan. No, ahí te va. Ya terminamos, ¿qué están haciendo? No, pero si vamos porque vamos porque nacieron pervertidas. Ahorita que regresemos. No, ya, no regresamos. Sí, regresamos. Sí, regresamos.